Bueno, buenas tardes. Un día complicado, no solamente por lo que acaba de pasar en la plaza, o sea, por la memoria de Santiago Maldonado, sino porque hoy justamente salió la definición del Senado sobre la ausencia de dictamen para el debate del 8 de agosto en torno a la ley de aborto legal. La ausencia de dictamen, o sea, la ausencia es una figura retórica, porque dictamen hubo con modificaciones, con muchas, con 26 firmas. Ese proyecto con modificaciones no era el proyecto que deseábamos quienes estamos militando activamente desde hace mucho tiempo para conseguir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y me parece que en este título, interrupción voluntaria del embarazo, es donde está la clave, ¿no? Lo que estamos discutiendo, lo que venimos discutiendo hace mucho tiempo, pero sobre todo fundamentalmente desde que se abrieron los debates en el Congreso de la Nación, tiene que ver no con de qué se trata el aborto o si cuando se aborta se está matando o no se está matando. Ese es un debate que está saldado desde el momento, desde 1921, cuando se legisla en relación al aborto y se hace una excepción. En principio se hace una excepción eugenésica. Y hubo muchas interpretaciones sobre la excepción, ¿no? Se hablaba de si la coma del artículo que decía que el aborto no era punible en caso de violación de una mujer, en caso de violación, coma, de una mujer idiota o demente, ¿no? En esta coma había toda una serie de interpretaciones en relación a si era en todos los casos de violación o si era solamente en el caso de una mujer idiota o demente, que es una descripción que en este momento no haríamos. Y que daba cuenta de que unas vidas valen más que otras, ¿no? Desde el principio de la historia del aborto en la legislación penal argentina se privilegiaron algunas vidas sobre otras. Entonces, desde el vamos, cuando esa ley hay que modificarla, digamos. Eso es, no puede decirse, como decía hoy Pinedo en el Congreso, que no hace falta modificar nada y que se está defendiendo la vida, porque de hecho es hasta insultante de alguna manera la ley tal como está ahora. Pero de lo que se trata el debate que estamos llevando a cabo justamente es de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, de que las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar, cuando decimos personas con capacidad de gestar, estamos pensando en, por ejemplo, varones trans o en lesbianas que no se reconocen como mujeres, o sea, las identidades sabemos que en este tiempo se han profundizado, podríamos decir, profundizado en el sentido que se adquieren categorías en las cuales nos podemos reconocer más allá de la división binaria del mundo en varones y mujeres. Y esto es nuevo, pero es parte de los múltiples lenguajes que se vienen hablando en la calle, ¿no? Que tienen resonancia con esto de hablar con la E, con el lenguaje inclusivo, de qué se trata el lenguaje inclusivo, por qué ya no se puede más usar el universal masculino para decir los chicos o, no sé, o los amigos, ¿no? Si no estamos nombrando. Y creo que estos cambios son producto, digamos, de una emancipación muy fuerte que han tenido las mujeres, pero también otras identidades vulneradas por el patriarcado, y que en este momento se están plasmando en esta lucha que es fundamental para que las mujeres puedan recuperar autonomía y soberanía sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Por eso acá la palabra voluntaria en la interrupción del embarazo es la más fuerte y es la que más revulsión y reacción conservadora genera, ¿no? Mientras nosotras nos presentemos como víctimas en el momento de solicitar una interrupción del embarazo, que eso ahora mismo es posible, porque ahora mismo hay causales para el aborto legal. Esas causales han sido ampliadas por el fallo de 2012 de la Corte Suprema, cuando especifica que la salud, que todas las personas que estén cursando un embarazo y que sientan que ese embarazo está poniendo en riesgo su salud, su vida, o sean producto de una violación, pueden abortar sin ser penadas y amparadas por la salud pública y la salud en todos los sentidos, ¿no? Por el plan médico obligatorio sería. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Primero que ha habido muchísimas resistencias frente a eso. De hecho, en Córdoba, por ejemplo, hay un recurso de amparo que impide la aplicación de este protocolo
de abortos no punibles y del fallo FAL, ¿no? que sentenció la Corte Suprema. Por ejemplo, esto sucede en Córdoba, en toda la provincia, pero sabemos, y este diario lo ha dado cuenta a lo largo de los últimos años, de muchos casos donde el aborto no punible igual era impedido y se trababa en múltiples recursos judiciales porque profesionales de la salud no querían practicarlo, porque se interponían ONGs o grupos antiderechos a que se realicen abortos no punibles, en algunos casos muy dramáticos, como niñas violadas, niñas de 12 años, de 10 años, muchos casos que fueron conocidos a través del trabajo de Mariana Carvajal, fundamentalmente, en las páginas del diario y también en el suplemento Las 12. Entonces, si nosotras, de todos modos, aún con estas dificultades, lo que se nos pide para que podamos acceder al aborto es que nos presentemos como víctimas, ¿no? Que tengamos que decir que nuestra salud está en riesgo, que nuestra salud psíquica, física, no importa, pero que estamos en riesgo. Tenemos que ponernos en un lugar de asistencia, ¿no? Que nos tienen que asistir, que nos tienen que ayudar. Y en realidad lo que cambia la subjetividad de las mujeres fundamentalmente y de todas las personas con capacidad de gestar es esta palabra voluntaria, ¿no? Nosotras podemos decidir, nosotras tenemos el poder de gestar. Y esto es algo que tiene que ser reconocido. Tenemos el poder de gestar y tenemos también el poder de interrumpir el embarazo. Y esto lo hemos hecho desde los comienzos de la humanidad. No es algo nuevo, no es una pretensión del feminismo del último tiempo, no es una idea loca que tenemos las mujeres ahora. Abortamos siempre, cualquiera que esté en esta sala lo puede saber. Quien no ha abortado, quien no ha pasado por esa experiencia en su propio cuerpo, ha acompañado a alguien más, ha escuchado a alguien más, una amiga, una hermana, una prima, una compañera de escuela. Solamente que hasta hace muy poquito, no solamente sucedía en la clandestinidad, sino que se decía en voz baja, era vergonzante, era aterrorizante. Los teléfonos para que alguien nos pudiera proveer de la práctica o en los últimos 10 o 15 años a partir del uso del misoprostol, digamos, las líneas de ayuda, si bien se pasaban de mano en mano, siempre existía esa pregunta de qué va a pasar si yo llamo, qué va a pasar si lo hago sola en mi casa, estarán bien, o sea, un montón de preguntas y de temores que vienen al momento de abortar por el hecho de estar por fuera de la ley, por el hecho de estar en la clandestinidad, por el hecho de no poder comentarlo con otras personas. En familia, por no poder pensar más allá del susto que genera el hecho de estar cursando un embarazo cuando no se deseaba y no están a mano la posibilidad de un aborto legal. En este momento, creo que fundamentalmente a partir de que empezó el debate en diputados, dentro de las casas, en las familias, entre generaciones, madres e hijas o tías, abuelas, empezaron a hablar de sus propios abortos como parte de la experiencia de ser mujer. Como parte de una experiencia que además no solamente sale de la clandestinidad y empieza a hablarse en voz alta, sino que además se empieza a entender como una decisión de la cual primero no hay que avergonzarse y segundo no creerse como se nos impone o como se nos quiere hacer creer que es un hecho totalmente traumático, ¿no? Que atravesar un aborto parecía que era como quedar marcada, como quedar, cargar con ese peso de la culpa, con el no poder, no haberse podido hacer cargo, con el hecho, con esta palabra que es matar, ¿no? Cuando lo que estamos haciendo justamente no es impedir que una vida en potencia, porque no vamos a decir que un embrión no es una vida en potencia, no es una persona en potencia, digamos, es como decir que una semilla no es una planta en potencia. O sea, la potencialidad de desarrollarse y convertirse en una persona está en un embrión, eso es innegable. Pero así como sabemos que una semilla no es un árbol, ni un huevo es una gallina, tampoco podemos decir que un embrión es una persona. Un embrión es una posibilidad, un embarazo en curso es una posibilidad. Pero
un hijo o una hija es muy otra cosa. Un hijo o una hija es producto también, no solamente del tiempo necesario para que se desarrolle esa vida y se convierta en un hijo o una hija, sino también está anclado a la posibilidad de planificar, del deseo, está anclado al deseo de pensar y de proyectar sobre ese embrión el deseo de maternar o de paternar, el deseo de acompañar a alguien a crecer, que eso no es lo mismo que un embrión. A un embrión no se lo materna. Entonces, volviendo, ese poder que tenemos las mujeres fundamentalmente de gestar, también es el poder de evitar la gestación. Creo que esto genera un pánico similar o que está bien anclado, digamos, a todas las fantasías que existen sobre las mujeres, fantasías ancestrales, fantasías alimentadas por el patriarcado, fantasías alimentadas por los grupos fundamentalistas que ponen a las mujeres no como, como personas con soberanía y con autonomía sobre sus cuerpos, sino como si fueran parte, propiedad, digamos, de los grupos sociales, propiedad de la sociedad y no de sí mismas, ¿no? En este sentido, digamos, nos podríamos preguntar por qué en este país donde hay matrimonio igualitario, que cambió radicalmente nuestra historia, donde hay ley de identidad de género, o sea que cualquier persona puede decidir por sí misma cuál es su género y modificar su documento, lo cual es un hecho que reconoce la autonomía de las personas para definirse a sí mismas, para vivir como quieren ser, para ser quienes quieren ser. Sin embargo, a las mujeres se nos seguía negando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Simone de Beauvoir en el manifiesto de 1971, cuando 343 artistas, intelectuales, personas reconocidas dijeron por primera vez yo aborté, que fue un hecho político muy fuerte y que de hecho durante todas las luchas por el derecho al aborto, siempre esto de hablar del aborto en primera persona, de poder contar nuestras historias, de poder hacernos cargo de que no es una experiencia que sufren algunas, de que aun cuando hablamos de la muerte de mujeres pobres como uno de los argumentos principales para exigir la legalización del aborto, no se queda solamente ahí la discusión, sino que es por todas, digamos, ¿no? Por las que tienen recursos, por las que no los tienen, porque se está hablando de nuestra soberanía. Y como decía Simone de Beauvoir, unía, digamos, o hacía el paralelismo entre la situación de esclavos y esclavas que no podían definir sobre sus cuerpos, ni sobre sus cuerpos estaban enajenados, con las mujeres que tampoco tenían también sus cuerpos enajenados al no poder decidir sobre su maternidad, al no poder poner en juego su deseo. Y esta es la situación que se está intentando cambiar en este momento. Como les decía, volviendo un poquito para atrás, el dictamen no salió en el Congreso, no salió en la Cámara de Senadores por una cuestión burocrática, pero obviamente no es una cuestión burocrática, sino que lo que vemos es un escenario de batalla campal, ¿no? Entre quienes, y que lo hemos visto en el último tiempo, un escenario donde se llega a discutir el mismo proyecto que salió con media sanción de la Cámara Baja, y eso puede ser leído como una ganancia, o sea, como un logro de la presión militante, del deseo de las mujeres que se expresa en la calle todos los días. Ayer Ángel Rosa se pronunció en contra, por ejemplo, ¿no? Y en su cuenta de Twitter hablaba de que no había encontrado la famosa calle del medio para poder encontrar una alternativa a estos dos proyectos. Es una frase realmente complicada, por decirlo de alguna manera, en relación a que no se puede ni estar un poquito embarazada, ni se puede estar un poquito a favor del aborto. Tal vez podemos pensar el aborto por causales como un poquito a favor, pero esto lo único que deja de manifiesto, insisto, es que no es una cuestión de la vida, no se trata del valor de la vida, sino se trata de conculcar las decisiones libres de las mujeres. Sin embargo, tal vez si hubiera habido, tal vez esa calle del medio era justamente algunas modificaciones que hicieran posible la votación. En este momento lo que va a suceder es que en el Senado, el 8 de agosto, mientras haya
millones de mujeres en la calle, millones de personas en la calle, no solamente de mujeres, porque no es un tema que nos afecta principalmente en nuestros cuerpos, pero es un tema que afecta a la sociedad entera y que va a producir cambios simbólicos más allá de quienes abortamos o no abortamos. Yo no es mi caso, ya que por suerte he dejado de tener ese problema, eh, pero digamos, es un cambio simbólico para la sociedad entera, ¿no? Si no es en primera persona, será por nuestras hijas, por nuestras nietas, amigas, hermanas, etcétera. Lo cierto es que se va a discutir primero si el dictamen, que tiene 26 firmas, esas firmas avalan a que se discuta ese proyecto con modificaciones dentro del Senado. O sea, se va a discutir una cuestión burocrática antes de discutir sobre cuál proyecto se va a discutir. No sé si se entiende. O sea, que mientras nosotras estemos poniendo el cuerpo en la calle, mientras para defender un hecho que afecta fundamentalmente a nuestros cuerpos, la Cámara de Senadores va a estar discutiendo sobre cuestiones de forma burocráticas, lo cual genera un contraste, de hecho, muy fuerte, que nos obliga a pensar también de qué se trata la democracia, ¿no? y cómo funciona la democracia. ¿Y qué va a pasar, digamos, si finalmente se rechaza ese proyecto por la representación de esta Cámara, mientras millones de personas estén en la calle demandando por nuestros derechos? Esto es algo que no podemos decirlo todavía, lo sabremos el 8 de agosto, pero lo que sí sabemos hoy es que la media sanción en la Cámara Baja sí salió por presión de la calle, sí salió porque muchas jóvenes fundamentalmente, pero personas de todas las generaciones, de todas las clases sociales, y en esto de las clases sociales también hay que hacer un parate o hacer un destacado en relación a que uno de los argumentos reaccionarios en contra de la legalización del aborto fue la posición de las mujeres empobrecidas, ¿no? Se habló desde la iglesia, se habló desde líderes de movimientos sociales, diciendo que no es un problema de las mujeres pobres o empobrecidas, mejor dicho, el tema del aborto, que las mujeres quieren tener hijos. Lo primero que hay que preguntarse es por qué hablan en nombre de las mujeres cuando las mujeres tienen voz propia. Yo estuve este fin de semana que pasó en la cumbre de base de La Garganta, La Poderosa, perdón, que sabemos que es una organización popular, de una organización villera. Estaba Grabois, que es una de las personas que habló en contra del aborto, hablando en nombre de las mujeres, y las mujeres villeras que habían tenido muchas discusiones hacia adentro sobre si usar el pañuelo verde o no usar el pañuelo verde, porque están profundamente arraigadas, digamos, la presencia de las iglesias y esta idea de que los hijos y las hijas son un valor para las mujeres empobrecidas como si no lo fueran para el resto de la sociedad, ¿no? Y que el aborto es una cuestión de clase media que no las afecta. Y sin embargo, a lo largo de las discusiones y a lo largo de la asamblea feminista que hubo ahí mismo, empezaron a aparecer los pañuelos verdes y terminó con un pañuelazo, ¿no? Con un pañuelazo dentro de esa cumbre de base, hecho por las mujeres que estaban ahí, las jóvenes que estaban ahí, que tenían al principio sus pañuelos escondidos en las motos, no escondidos, pero sí más ocultos, y empezaron a ponérselos en el cuello y a querer expresarse, ¿no? Porque si bien no es un acuerdo generalizado, la organización no dice estamos a favor del aborto, las mujeres sí querían ser escuchadas y sí querían ser leídas también en sus derechos y en la soberanía de sus cuerpos. En el debate en diputados, de hecho, hablaron mujeres de sectores populares que también demandaron por la autonomía de sus decisiones, ¿no? Y esto me parece que es muy importante y que hay que tenerlo en cuenta, porque si pensamos en la historia de la campaña por el derecho al aborto, por ejemplo, que nació en 2015, pero empieza a gestarse en 2013, nace en 2005 y empezó a gestarse en 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, el segundo, ya hubo 3 en Rosario.
ahí fue cuando se creó el taller de estrategias para el acceso al aborto legal. Hasta ese momento en los encuentros de mujeres había talleres sobre mujeres y aborto, que eran talleres muy desgastantes porque tanto la iglesia preparaba a sus, a sus feligresas, digamos, a las más comprometidas con la organización católica para que fueran a esos talleres a rebatir los argumentos de quienes pensaban cómo conseguir el aborto legal. Entonces eran debates como los que vemos ahora, aborto sí, aborto no, es vida o no es vida, que son debates falsos, insisto, no se trata de si es vida o si no es vida, sino que se trata de la decisión de personas concretas que somos nosotras con capacidad de gestar. Pero lo que les quería contar es que en ese 2003 empieza a generarse un taller que se llama Estrategias para alcanzar el aborto seguro, legal, seguro y gratuito, lo cual fue un salto importante porque ya no se discutía sí o no, sino se discutía qué tipo de estrategias darse para que este momento que estamos protagonizando ahora finalmente llegue. Y en ese encuentro justamente fue el primero donde las organizaciones populares, muchas organizaciones piqueteras, piensen que estábamos en 2003, o sea, veníamos de toda la crisis de final de 2001 y 2002, llegaron masivamente a los encuentros de mujeres y cuando se marchó al final del encuentro reclamando por el derecho al aborto, y se decía que las mujeres pobres mueren por abortos, ya no lo decían mujeres de clase media en nombre de otras, ¿no? Sino que estaban ahí las mujeres de los sectores populares demandando por eso y diciendo, son nuestros cuerpos, somos nosotras también queremos aborto legal. Y a partir de ese momento nunca dejaron de crecer la cantidad de mujeres de organizaciones populares que durante todo el año militan, cocinan para vender, buscan recursos para poder viajar a los encuentros nacionales de mujeres. Entonces no es una demanda que está... es una demanda que está corporizada, o sea, que está encarnada en nuestros cuerpos y en todas las edades y clases sociales. ¿Y de qué habla esto? ¿De qué habla esta demanda? Además de recuperar la soberanía y la autonomía para nuestras vidas y para nuestros cuerpos. Habla también, y es algo que estuvo muy expuesto en este debate y creo que es algo que después de la exposición del doctor Albino, por ejemplo, pero no es el único, fue el más espectacular, queda muy claro, ¿no? Que la sexualidad libre, la posibilidad de expresar el deseo, de poner en juego el deseo, de no pensar la sexualidad como un sistema de culpa y castigo, de entender que la sexualidad no es solamente reproducción, aunque ya lo decía María, no sé, algunas recordarán esa famosa foto de una manifestación feminista donde María Elena O'Donnell estaba, una feminista de los años 70 y 80, bueno, todavía es feminista, pero muy activa en esos años, salió con un cartel que decía sí al placer, no a la maternidad, que fue tremendamente revulsivo en ese momento y todavía hoy es revulsivo porque no tienen por qué tampoco ser antagónicos placer y maternidad. Pero al imponernos que placer sigue de maternidad, entonces ahí había que disociar. Pero el placer de las mujeres, el hecho de que podamos entender la sexualidad como una manera de conocer la potencia de nuestros cuerpos, las posibilidades que nos genera tener orgasmos, digamos, tenemos derecho al orgasmo también, y esto lo podemos decir en voz alta también a partir de la posibilidad de que esos orgasmos no nos cuesten después maternidades no deseadas, como ha sucedido históricamente. Esto genera terror, genera pánico, porque es una manera de emanciparnos, así como las manifestaciones de Ni Una Menos, que demandaron contra la violencia machista y que nos permitieron emanciparnos de muchas formas de violencia naturalizadas, aun cuando no haya bajado las cifras de femicidios. Sí, ahora podemos denunciar a muchos maltratos, abusos, actitudes que antes nos parecían naturales, ahora se denuncian, se modifican. Esto es un cambio en nuestra subjetividad, en las subjetividades muchas, y esto nos permite pararnos de otra manera frente a la vida, digamos, no tanto como víctimas, sino como
personas que activan, personas que pueden autodefenderse en los vínculos con otras. Y lo mismo sucede con el tema del aborto y lo mismo sucede cuando podemos decir, sí, tenemos derecho al goce, tenemos derecho al placer, reclamamos por nuestros orgasmos, y eso es educación sexual integral, eso es poder hablar en voz alta, eso es poder decidir sobre nuestros cuerpos. Esto es lo que genera pánico y es ahí donde nos quieren recortar derechos, ahí es donde la Iglesia apunta muy especialmente, ¿no? Dividiendo a las mujeres, como históricamente las ha dividido el patriarcado, entre las buenas y las malas, las madres y las putas, las santas y las pecadoras. Y esto es lo que nosotras entiendo que no queremos más. No sé, no quiero aburrirlas más, hablo en femenino, aunque hay algunos varones, pero me parece que tanto tiempo de reconocernos, ¿no? Cuando vas al gimnasio y viene un varón y entonces pasamos a ser todos varones. Me parece que podemos abrir a preguntas si quieren, si les parece bien. ¿Por qué no se pone aborto libre, legal, seguro y gratuito? Bueno, esa es una discusión, histórica, bueno, histórica de los últimos 15 años en todo caso. En realidad no se pone la palabra libre porque en el proyecto de ley y en la intención de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito está la idea de que la salud pública sea la que se haga cargo de proveer los medios necesarios para que se pueda interrumpir el embarazo. Esto no quiere decir que no reclamemos que también sea libre en el sentido de que ahora hay herramientas como el misoprostol o la mifepristona, que son medicamentos que aseguran abortos seguros, valga la redundancia, y que se pueden realizar sin necesidad de intervención médica más que para la información y para el control previo y posterior, digamos, ¿no? Son abortos que pueden hacerse en la casa, digamos, ¿no? Con las indicaciones precisas. Pero la insistencia en que sea legal, seguro y gratuito tiene que ver con eso, con la protección del sistema de salud pública. ¿Aborto legal en el hospital? Exacto. Nosotros también decimos en algunos momentos aborto legal en cualquier lugar, porque, y esto tiene que ver con que no siempre hay hospitales, primero, que también es una realidad, hay distancias muy largas y también creemos que tenemos que tener la posibilidad de poder definir de qué modo queremos abortar, como queremos también definir de qué modo queremos parir, ¿no? Hay como les decía antes, el cuerpo de las mujeres es un valor social, ¿no? Está tomado como un valor social porque somos las que reproducimos la vida, las que reproducimos fuerza de trabajo, si lo pensamos en términos capitalistas, las que aseguramos varones para la patria y mujeres para la casa, digamos, ¿no? En los términos de la organización patriarcal, digamos. Entonces, ese poder que tenemos de generar fuerza de trabajo, de poner cuerpos para la reproducción, no solamente de la vida, sino también de las tradiciones, de ciertos valores y etcétera, hace que nuestros cuerpos y nuestras existencias estén condicionadas por múltiples instituciones. La institución médica es una de ellas, ¿no? Y a través de la institución médica se moraliza permanentemente a nuestras existencias, digamos, ¿no? Se nos aplican todo tipo de instrucciones morales disfrazadas de preceptos técnicos o médicos, ¿no? Insisto, lo de Albino la otra vez hablando de cuál era el tamaño del virus y que podía atravesar la porcelana, no es una cuestión científica, sino es manipular determinada información para generar pánico moral, digamos, ¿no? O sea, en definitiva, en el fondo, ¿qué es lo que busca el vino? Porque dice, bueno, el preservativo no funciona, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, no coger, ¿no? Fundamentalmente, fundamentalmente en los adolescentes, y de hecho lo dijo, que lo que dice hay que postergar, ¿no? Postergar. Bueno, también dijo un montón de otras pavadas, pero eso, digamos, cuando en general el parto, por ejemplo, tanto el parto como el aborto están condicionados por la institución médica
Y hay, a la vez que se busca que las mujeres no puedan decidir al momento de no querer seguir adelante con un embarazo, también y al mismo tiempo se busca condicionar la forma en que las mujeres parimos, ¿no? Hay una ley de parto respetado que no se respeta. Hay un maltrato a las personas a veces que no son, digamos, la gente que viene del extranjero y que son maltratadas en las guardias de obstetricia, digamos, como una cuestión de objeto, ¿no es cierto? Bueno, las tiran en las camillas y bueno, sí, a que dilaten y a que estén ahí tiradas, sin la asistencia. Sobre todo sin un acompañamiento amoroso, cuidadoso, digamos, ¿no? No tiene por qué, no sé si para mí la palabra amorosa cabe, porque una mujer que está pariendo justamente lo único que necesita, o lo que más necesita, si su salud está en equilibrio, digamos, es acompañamiento, es saber que puede perderse en ese proceso que es un parto para poder parir como su cuerpo ya sabe que puede parir. Entonces, digo, hay en la violencia obstétrica, que la sufrimos todas, no solamente las migrantes, ni solamente las mujeres empobrecidas. La violencia obstétrica es algo que tenemos completamente naturalizado en relación a que nos pueden preguntar cualquier cosa de cualquier manera, a que no se nos escucha si decimos que somos lesbianas, decís, no, ¿cómo te cuidas? Soy lesbiana. ¿Y cómo te cuidas? Bueno, no sé, ¿qué me estás preguntando? ¿No? Digamos, son violencias que permanentemente se ejecutan y que tienen que ver con esto, que están enmascaradas o amparadas en supuestos, no sé, normas científicas o médicas, ¿no? En nombre de nuestra salud se han cometido todo tipo de atropellos. Esto, acostarnos para parir, no permitirnos abortar, y si es sin dolor, es con anestesia, ¿no? O sea, para que puedan extraerte. Sí. Acá preguntan cómo sigue la campaña en pos de buscar la legislación si sale negativo por parte del Senado. En principio, digamos, las estrategias se van haciendo día a día. O sea, lo que sí sabemos es que si sale negativo en el Senado, hasta el año que viene, como mínimo, no se puede volver a presentar la ley en el Congreso, y no va a haber cambiado tampoco la composición de las dos cámaras. O sea que... No, si se rechaza, o sea, si sale negativo, se cae el proyecto. Se cae el proyecto. Totalmente. No, hay que volver a presentar desde cero, que pase por diputados, por senadores. O sea, por un lado, en principio, esperar lo del 8 de agosto es fundamental e insisto, poner el cuerpo en la calle porque se está hablando de nuestros cuerpos es fundamental para hacer la diferencia, y eso lo venimos viendo porque esta discusión no se estaría dando, este debate no se estaría dando en el recinto si no hubiéramos generado movilizaciones masivas en demanda de nuestros derechos. Entonces, ese es el primer paso. Si saliera aprobada, aún con modificaciones, con las modificaciones que se están planteando, que son, en principio, bajar de las 14 semanas de gestación a 12 semanas. En segundo lugar, la objeción de conciencia, que es la objeción de conciencia institucional, aunque no para la salud pública. Pero eso es un problema. En Italia hay aborto desde los años 70, 71, creo. Sin embargo, como está habilitada esa posibilidad de la objeción de conciencia, el 70% de los centros de salud no practican abortos, o sea que prácticamente no hay acceso al aborto. El segundo paso, después de que esto sea ley, con modificaciones y aún sin modificaciones, va a ser luchar por el acceso al aborto. Porque no podemos olvidarnos que estamos en un país donde el Estado se está achicando, donde el Estado se está desfinanciando y estamos todos, todas y todes endeudados mediante este gobierno, este plan, este acuerdo con el FMI, digamos, y sabemos que el endeudamiento público se traduce siempre en endeudamiento privado, y que encima las mujeres tenemos la peor parte porque tenemos los trabajos más precarizados, porque tenemos a cargo las tareas de cuidado como si no fueran trabajo y las hiciéramos por amor. Digamos, el acceso al aborto va a ser una lucha, porque además entendemos que estas organizaciones antiderechos, como sucede en Córdoba con el Portal de Belén,
tienen lazos con la justicia, que es patriarcal fundamentalmente, y eso lo vemos permanentemente en muchos fallos, y logran frenar, digamos, el acceso a leyes que son, aun cuando hayan sido sancionadas por el Congreso. Yo no sé si la pregunta es qué otras estrategias van a poner en juego, además de la impugnación judicial de una posible ley, o el terrorismo, y me hago cargo de la palabra, ¿no? El terrorismo moral que imponen a través de discursos fundamentalistas donde directamente, así como prometen un paraíso que vendrá después, y a veces, y las iglesias evangélicas fundamentalmente, lo verán todas y todos en la televisión, a veces a la noche tarde, ¿no? Cuando se promete que ir a la iglesia es, no sé, salir de las drogas, conseguir negocios, conseguir pareja, ¿no? Todo se consigue a través de tocar un manto, ¿no? Digamos, eso impone cierto terrorismo sexual, moral, quiero decir, ¿no? Y esto no se va a detener. Lo que pasa es que lo que hay que saber es que aún católicas, evangelistas, judías, musulmanas, agnósticas, ateas, digamos, abortamos todas, ¿no? Abortamos todas cuando lo decidimos, y cuando una lo ha decidido, digamos, sea de la religión que sea, y yo, no sé, yo me eduqué en la escuela primaria y secundaria mayormente en escuelas religiosas, católicas, y mis amigas, mis compañeras abortaban. A mí, la verdad que yo no aborté nunca. Tuve una hija a los 20 años y lo decidí, que me parece que eso está bueno decirlo en el sentido de que ni todos los embarazos adolescentes son no deseados, ni todos los embarazos no planificados terminan en aborto, digamos. Pero justamente lo que estamos diciendo es que queremos decidir, y poder decir no habilita la posibilidad de decir sí, ¿no? Entonces, en relación a cuáles van a ser las estrategias de los antiderechos, yo no quiero hacer futurología, más allá de saber que van a intentar impedir el acceso al aborto, pero lo que sí tenemos que saber es que tenemos que, además de tener la ley de aborto legal, seguro y gratuito, después garantizar un Estado que pueda dar respuesta a las demandas de quienes no solamente necesitan o quieren abortar, sino también a la atención de la salud, digamos, y la atención de la salud, después también podemos hablar de la atención y de la protección de quienes están sufriendo violencia machista también, ¿no? Que es algo de lo que este gobierno ha hablado, ha presentado un plan nacional, y sin embargo, con el achicamiento del Estado, con la precarización de quienes trabajan en la línea 144, con el achique de programas como la línea 137, que atendía a víctimas de violencia y que cada vez son menos las que trabajan ahí, digamos, lo que tenemos es un Estado ausente, desprotege a sus ciudadanos y ciudadanas sin duda. Por supuesto, hay un negocio en relación al aborto clandestino. Hay un sobreprecio y monopolio de la producción de misoprostol, que ni siquiera que es el medicamento necesario para hacer los abortos medicamentosos, valga la redundancia. El misoprostol ahora solamente lo fabrica un laboratorio, con lo cual su precio es extrambótico, o sea, no tiene ningún sentido. Sale el 2000% más que en Francia, el mismo medicamento. Y además incluye otra droga que no se necesita para uso ginecológico, que se lo usa más allá de los abortos, o sea, se usa cuando se necesita inducir un parto que viene un poquito demorado, también se lo usa, digamos, es un medicamento de uso ginecológico cuyo monopolio está en manos de un solo laboratorio, que es el Beta, y que no está autorizado no está contraindicado, pero no está pensado para uso ginecológico. Eso es un negocio enorme, digamos, ¿no? Si justamente una de las demandas del movimiento feminista y de mujeres es que haya producción pública de misoprostol. Y ya hay trámites en la ANMAT para que se apruebe eso, y hay que ver quién lo fabrica y cómo se distribuye. La clandestinidad siempre es un negocio, pero sobre todo la clandestinidad, ¿con qué viene atada? ¿No? Viene atada con el tema de la culpa. O
sea, mientras haya culpa hay clandestinidad y entre esas dos cosas es la posibilidad de generar dinero. Es lo mismo, como decías, con las drogas pasa un poco lo mismo, ¿no? Se ancla culpa con clandestinidad y delito y entonces, digamos, se favorece un negocio que no, o sea, que no puede ser dialogado. Digamos, ahora, yo creo que la clandestinidad en relación al aborto es algo que se ha corroído hasta, digamos, no creo que pueda ser posible que volvamos a la clandestinidad del aborto, aun cuando no sea legal. Y cuando digo que volvamos a la clandestinidad, quiere decir que ahora, en este momento, nadie, o prácticamente nadie, va a sentir vergüenza de decir necesito hacerme un aborto, o dónde conseguís las pastillas, o quién tiene la información, digamos. Hay algo a lo que no volvemos nunca más y que tiene que ver con la clandestinidad. Yo creo que no vamos a volver a decir aborto en voz baja ni de manera culposa o vergonzante, porque eso es lo que, ese cambio en nuestra subjetividad, ese cambio de época en relación a la posibilidad de hablar, primero de que tenemos sexualidades de la adolescencia, que eso es una palabra que aportaron las adolescentes y que ha sido realmente muy, muy fuerte como, digamos, subjetivamente para todos y para todas, ¿no? El hecho de que haya adolescentes de 16 años diciendo nosotras tenemos una sexualidad activa, que por más que lo supiéramos, no se dice en voz alta. O sea, ¿no? Esto se dijo y no hay vuelta atrás para esto. Y también eso, se habla de los abortos hechos, no sé, madres que se lo cuentan a sus hijas que se lo cuentan a sus madres, abuelas que también reconocen o recuerdan o hacen memoria en su propio cuerpo de lo que significó abortar para ellas y lo que significa ahora. Entonces, más allá de que no haya ley, abortos se van a seguir haciendo y seguramente los seguiremos sosteniendo con las redes feministas que hemos creado luchando por el aborto legal y luchando por nuestros derechos en general. ¿Cómo ves a la Argentina en el contexto internacional feminista que se está dando ahora? ¿Como alguien que está adelante o en el medio, digamos, con Arabia Saudita, Irlanda, Chile? No, yo tengo la certeza de que Argentina ha sido como un centro anticiclónico, así que ha congregado vientos y los ha desperdigado, ¿no? Desperdigado en el sentido de que tal vez la clave esté en la práctica de los encuentros nacionales de mujeres, que los encuentros nacionales de mujeres han producido muchas de la ampliación de derechos que se ha venido dando sostenidamente desde el regreso de la democracia, ¿no? Que tiene que ver desde la patria potestad. O sea, venimos en los últimos 35 años desde muy abajo, digamos, ¿no? No había patria potestad compartida cuando terminó la dictadura, no había ley de divorcio, no había ley de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral, matrimonio igualitario. Digo, toda esa ampliación de derechos, buena parte esos tienen alguna gestación o alguna puesta en debate dentro de los encuentros nacionales de mujeres, que son una práctica que yo no he visto en ningún otro lugar del mundo, y cuando lo contás en otros países quedan como asombradas, ¿no? Y dicen, hay que hacerlo acá, sobre todo por esa dinámica donde no hay acuerdos de base de quienes asisten a esos encuentros, ¿no? O sea, está todo puesto en debate, y de hecho hace muy poco, yo creo que desde 2015 a esta parte, esos encuentros nacionales de mujeres empiezan a replantearse si es el nombre, ¿no? Ahora se está pensando por el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans, digamos, y se empiezan a reconocer como feministas. Hasta hace 3 años atrás, hasta el encuentro de Mar del Plata, no se reconocían feministas. La palabra feminismo era una mala palabra. La apropiación salvaje, digamos, del feminismo por la fuerza callejera, por las adolescentes, pero también por, no sé, pienso en Nora Cortiñas como madre de Plaza de Mayo diciendo ahora que soy feminista en la plaza del 2x1, digamos, son puntos de inflexión muy fuertes que hacen, que volvieron al feminismo no
bagaje teórico o una ideología, sino, digamos, un reconocimiento de las rebeldías, un reconocimiento de la opresión y un reconocimiento de las rebeldías, ¿no? Digamos, en ese reconocimiento de las rebeldías, de las resistencias y las rebeldías para decir no, y en ese decir no, una se apropia de la palabra feminista como una herramienta, ¿no? Como decíamos antes, de emancipación, decir no a la violencia machista en cualquiera de sus formas, no a ser mirada como un objeto, no a tener que cumplir con un modelo de belleza hegemónico. Es un montón de nos que se van acumulando y que lo que generan es una enorme posibilidad de decir sí a mucho otro montón de cosas, que eso me parece que es... que como decía antes, está relacionado a lo que significa el aborto, pero está relacionado a lo que significa el feminismo, ¿no? A una transformación enorme de nuestra manera de mirar el mundo y de nuestra manera de habitarlo. Y creo que Argentina, eso, a través de esos encuentros nacionales de mujeres y después lo que sucedió a partir del 3 de junio de 2015 con las movilizaciones Ni Una Menos, realmente no me gusta decir la palabra fenómeno porque es una construcción política que lleva mucho tiempo, que lleva mucha paciencia, porque ¿no? En el movimiento Ni Una Menos entramos desde la izquierda trotskista hasta los movimientos nacionales y populares, digamos, ¿no? Hasta el kirchnerismo y contando, por decir un arco político más o menos amplio. Entonces digo, es una construcción política, no es un fenómeno ni es un acontecimiento aislado, ¿no? Y eso en el mundo es complicado, no se termina de entender del todo, ¿no? Por ejemplo, no sé, nos dicen, pero ustedes hablan con los sindicatos, o sea, el paro de mujeres lo hacen con los sindicatos, y sí hay mujeres en los sindicatos. Bueno, pero los sindicatos son como, ¿no? Están vistos en general en el mundo como organizaciones muy estructuradas, muy verticalistas, que lo son, pero de hecho, desde los paros de mujeres, las mujeres sindicalistas están generando su propia organización, como la Intersindical de Mujeres, están reclamando otros derechos y están reclamando presencia dentro de sus sindicatos y poniendo una agenda de género muy fuerte, ¿no? Nosotras desde Ni Una Menos interpretamos o usamos la idea de la marea, digamos, pensando en que después de esas manifestaciones que son masivas y que por supuesto, más allá del espontaneísmo con que se generaron, después llevaron a una construcción política, han afectado, digamos, a movimientos de mujeres en otros lugares del mundo, igual que ahora la Marea Verde, digamos, está impulsando la lucha por el derecho al aborto legal en muchos otros países de América Latina fundamentalmente, pero también en Europa, por lo menos hasta donde sabemos, ¿no? Hay otra parte del mundo de la que sabemos menos, pero sí, Argentina está en la vanguardia. Sí. Marta, vos dijiste como al pasar, pero me parece que no es al pasar. Digo, para hablar más allá de la cuestión del aborto, dijiste que todo esto que está pasando, sobre todo entendí el hecho de que el diputado finalmente se había aprobado y parecía que estaba medio como saldada la cuestión, y de pronto se abrió de nuevo y estamos ahora. Dijiste que lleva a replantearse la cuestión de la democracia. Cuando hay millones de personas en la calle, deciden, qué sé yo, 40 senadores van a decidir, o 37, no sé, si sí o si no. O sea, es un tema ese que, digamos, sí, que tiene que ver un poco con esto que acabas de decir, ¿no? Que lo que sea lleva una construcción de años, de décadas. Sí, o sea, yo no quiero poner... o sea, yo me hago una pregunta que tiene que ver, o sea, cuando vemos, por ejemplo, la destitución o el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil, también se genera una pregunta sobre de qué clase de herramientas son posibles dentro de una democracia para desarticular la voluntad popular. Digamos que el encarcelamiento de Lula también es algo así, ¿no? Es como, todo parece un gran blef, digamos, ¿no? Y sin embargo, Lula está preso y hasta ahora no se lo puede votar, digamos, y esto mismo pasó en otros lugares. También son preguntas que nos podemos hacer de frente, ¿no? Cuando se dice, bueno, el de Macri es un gobierno democrático. Sí, es un gobierno que llega por los votos, es un gobierno democrático. Ahora, ¿cuál es el costo, digamos, de generar las estafas que se produjeron durante la campaña electoral? Digamos, estafas que tienen que ver con
bueno, lo que se ve habitualmente, ¿no? No va a haber aumento de tarifas, se va a reducir ganancias, no va a haber devaluación. Digo, y todo eso sucede de inmediato, ¿no? Digo, entonces ahí hay planteos que pueden hacerse en relación a qué tipo de democracia es la que queremos. No es pensar que la democracia no sirve, ¿no? La democracia es muchas cosas, pero sí a pensar en ciertos límites y en de qué se trata, de qué se tratan los mecanismos democráticos, ¿no? También dentro de los mecanismos democráticos está esto, la posibilidad de expresarnos y de generar presión desde la calle, ¿no? Que lo hemos hecho. Bueno, son los límites de la democracia representativa, o sea, son una minoría, pero son representantes de las provincias. El problema es ver cómo la pregunta se abre. Ahora hay que ver cómo se responde, porque digamos, más allá de la representación, pasa esto que lo que dice, no sé, el padre Pepe hablando de las mujeres de las villas, no sé, o el mismo Grabois, digamos, diciendo que el aborto es una tentación del progresismo. Digo, son como, bueno, no, son voces difíciles de escuchar, pero lo más difícil de escuchar es que hablan por boca de otras, ¿no? Fundamentalmente de otras. Entonces, el feminismo en nuestro país está generando una capacidad de transversalidad que de alguna manera ha puesto en jaque a todas esas representaciones. Y de hecho creo que en diputados salió esa media sanción porque fuimos capaces de tejer transversalidad, no solamente porque hay votantes del PRO, sino porque en el tejido de esa transversalidad están como antecedentes 800.000 personas solamente en Buenos Aires el 8 de marzo, porque en el acampe fuera del Congreso había desde sindicatos hasta organizaciones estudiantiles, y entonces en esa pregunta que se abre hay que pensar cómo no capitalizar, sino cómo poner en movimiento esa transversalidad para que pueda expresarse en la toma de decisiones, digamos, ¿no? Para que pueda expresarse de alguna manera dentro de los lugares de poder. Pero la calle evidentemente es un lugar de poder. ¿Qué sucede acá en Argentina con esas franjas de la población, de la mujer más postergada de la villera urbana o de las mujeres más postergadas rurales del resto del país? ¿Se da estas fracturas? ¿Atraviesa esa transversalidad del movimiento? ¿Atraviesa también esas capas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, me parece que la organización, o sea, que el gran salto, digamos, del feminismo en nuestro país, y no lo digo solamente en Buenos Aires, creo que sucede en otros lugares, tiene que ver con esto, con diálogos donde es posible poner en común y sentirnos narradas en las experiencias de mujeres muy diversas, digo, de sectores populares, sean urbanos o campesinos. Por supuesto que no es lo mismo ser feminista en Buenos Aires que ser feminista en Santiago del Estero. Eso no cabe duda, como no es lo mismo abortar en Buenos Aires que abortar en Formosa, digamos, pero sí estoy convencida de que la posibilidad de que el feminismo adquiera la potencia que tiene es porque ha podido recoger y ser hablado en las muchas lenguas que hablamos en este mismo territorio. En las muchas lenguas me refiero a lenguas concretas, ¿no? Guaraní, wichí, mapuche, y etcétera, pero también en las múltiples lenguas que se construyen según el territorio donde habitamos, según el tipo de trabajo, la geografía, digo, y esto me parece que ha sido apropiado, ¿no? Ha sido apropiado en el entendimiento y no es un proceso que sea tan nuevo, insisto, ¿no? Cuando fue la crisis de 2001, y previo a eso, cuando el movimiento piquetero, que era la única manera de llamar la atención, cuando había una desocupación altísima y cerraban fábricas enteras y el Estado también se había achicado, dejando montones de personas en la calle, quienes sostenían buena parte de los piquetes eran mujeres, y esas mujeres desde entonces están pensándose y juntándose, en principio muchas veces en torno a ollas populares, pero en esa cosa comunitaria de tener que
juntar lo que había para dar de comer o generar las condiciones de vida cotidiana para que los piquetes se puedan sostener, las mujeres empiezan a encontrar y empiezan a hablar entre ellas, a entender que la violencia, por ejemplo, era un problema en común que tenían todas y que esa violencia la podían responder de manera conjunta o podían ampararse, empiezan a hacerse las asambleas de mujeres, ¿no?, dentro de los grupos piqueteros. Digo, esto es un proceso que tiene un tiempo, digamos, que lo que pasó en los últimos 3 años lo volvió disponible en términos justamente de algunos términos que se transformaron en populares, pero si existió ese salto de masividad es porque había un rumor social, un caldo de cultivo que viene de muchos años de pensarse las mujeres en tanto mujeres y pensar por qué, si su actividad es tan fuerte para sostener no solo la vida cotidiana, sino la organización política, al momento de hablar nuestras voces no son escuchadas, ¿no? Entonces yo sí creo que hay interpelaciones con más dificultad, con menos dificultad, con distancias que todavía tenemos que recorrer, pero sí creo que no es una discusión de clase media, que el feminismo que estamos construyendo no es de clase media, que al contrario estamos construyendo un feminismo popular y que el feminismo popular tiene que ver con esto, con la posibilidad de entender que nuestras prácticas generan teoría, ¿no? Que no vamos a aprender todo de la academia, aun cuando necesitamos dialogar con los saberes que hemos acumulado en 100 años de feminismo como mínimo, pero que hay prácticas que son feministas y que ahí hay que reconocerse, porque reconocerse en esas rebeldías y reconocer que adquirimos herramientas y saberes porque las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, las maricas también, fundamentalmente, pero quienes son vulnerados por el patriarcado y además cruzados por cuestiones de clase y de raza, o sea, las negras, las indias, ¿no?, las viejas, digamos, todas tenemos heridas producidas por la violencia machista y patriarcal, pero a esas heridas hemos sobrevivido. Y ese sobrevivir genera saberes que si los ponemos en común, tanto como ponemos en común nuestras fragilidades, ahí es donde estamos construyendo una ideología y una ética que nos permite ponernos en movimiento, que nos permite reconocernos en las experiencias de las otras y hacernos fuertes y demandar por nuestros derechos de otra manera. Me parece que esto está bastante extendido. La ley de educación sexual integral es una ley que es de 2014, está aprobada desde entonces y sin embargo su aplicación es totalmente errática. De hecho, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires no adhiere, digamos, no la ha reglamentado, no adhiere o sea, es una ley nacional, entonces todas las provincias y la capital federal tienen que sumarse, digamos, a la ley, tienen que ratificarla y tienen que ver cómo se aplica en cada territorio. En Buenos Aires, por ejemplo, eso no sucedió durante todos estos años. Y entonces la aplicación queda al arbitrio de cada institución educativa. Lo mismo sucede en algunas provincias. Yo creo que de todas maneras es una herramienta fundamental y es una herramienta por la que tenemos que demandar permanentemente, que sea desde el inicio de la escolaridad y hasta el final de la educación. Y esto implica también meter la perspectiva de género en las universidades, en todas las carreras, tendría que ser completamente transversal. Para mí los principios están enumerados dentro de la ley, digamos, ¿no? Es el cuidado de la salud, es el reconocimiento del derecho al placer, es la perspectiva de género, o sea, pensar con perspectiva de género quiere decir desarticular los estereotipos de género y abrir a las posibilidades diversas y múltiples de ser y estar en el mundo y que todas ellas sean reconocidas con respeto, ¿no? Se trata de eso, libertad, cuidado y deseo. En el movimiento feminista argentino actual hay un muy fuerte, no sé si decirle núcleo, pero hay un muy fuerte componente adolescente. ¿Vos cómo crees que ese componente afecta no solamente a la sociedad en general, sino a su propio entorno, a su propio ámbito, el escolar, el familiar, los grupos de amistad, las parejas, las primeras parejas que se pueden hacer en ese momento? Porque
hasta hace no tanto tal vez era muy fácil tomar este tipo de cosas como, en lo que adolescente se refiere, como una fase, tipo decir, ah, bueno, la nena está pasando por una fase. Yo tengo 24 años, me definí como feminista a los 18 y para mí no es ninguna fase. Creo que para nadie acá. ¿Cómo lo vemos? A ver, yo en principio creo que el compromiso de las adolescentes y también de los adolescentes, en muchos casos, con el feminismo y con la capacidad de reconocerse feministas, ha modificado a muchas personas mayores, a muchos y muchas progenitores, y modifica la vida escolar, lo modifica todo, digamos, ¿no? Yo creo que, por supuesto que no puede pensarse como una fase. Sería una fase si el patriarcado efectivamente lo empujemos y se caiga. Lo estamos empujando fuerte, pero todavía va a resistir un tiempo largo, porque ni nosotras sabemos qué quiere decir, o sea, qué querría decir, o cómo viviríamos a la intemperie del patriarcado, digamos, ¿no? Porque no conocemos otro mundo todavía, salvo algunas experiencias, como puede haber sido el acampe del 13 de junio, donde durante toda esa noche habitamos el mundo que queremos, ¿no? Esta cosa de solidaridad, de no sentirte en riesgo, estando en la calle con millones de personas, de creer o de sentir que estamos hablando el mismo lenguaje, el mismo código más allá de la lengua. Me parece que hay una educación que ha modificado su dirección, digamos, ¿no? Esto de que los mayores o las mayores educan a quienes vienen después generacionalmente. En este caso se ha invertido y son muchas las chicas y los chicos y las chiques que están educando a sus padres y madres, y que están modificando también de manera organizada planes de estudio o lo están demandando, digamos, ¿no? También en las universidades, ¿no? Demandando que haya autoras en los programas, que haya perspectiva de género, que haya educación sexual integral, que haya protocolos contra la violencia machista. Me parece que es de una potencia enorme y lo que tenemos que pensar es cómo, no es cómo contener, sino cómo seguir albergando, digamos, a esa fuerza juvenil para que pueda desarrollar el feminismo sin pensar que es una etapa ni que es sino que tienen una enorme potencia para modificar la vida de todos. Más que nada, la pregunta va orientada a, digamos, los costos, si querés, que va a tener tanto que se vote y se apruebe como que no, digamos, visto desde la perspectiva del gobierno. A ver, yo primero diría que este no es un gobierno que se proclame conservador, se proclama liberal, más que todo, pero es profundamente conservador, digamos, por lo menos en sus actores y actrices políticas es profundamente conservador y lo estamos viendo. El costo político, yo creo que a mí me resulta complicado de leer, no podría ser una aseveración. Entiendo por el modo en que se está moviendo el Senado, por el modo en que está jugando Pichetto dentro del Senado, que sabemos que Pichetto tiene bastantes vínculos, digamos, con el macrismo, que es un costo enorme, es un costo grande que no salga, digamos, que no salga con modificaciones o que no salga en general. De hecho, que no se haya podido hacer un dictamen de rechazo al proyecto directamente también habla de que hay presiones cruzadas por todos lados. Ahora, está Michetti ahí, que ya se prendió fuego, para decirlo de manera sencilla, se ha prendido fuego en nombre de Salvemos las dos vidas, y etcétera, etcétera, en nombre de los antiderechos, y que entonces, hasta ahora, todo lo que se dice, lo que puede pasar en el Senado, es que habría un empate. O sea, que hay una paridad absoluta entre el rechazo y la aprobación. Que esto se puede mover, o sea, no sé, lo dejo como idea, o sea, si algún senador o senadora faltara, pero o faltase, no sé, que cierren el aeropuerto de La Rioja, por ejemplo, Menem no pueda viajar,
eso, Michetti puede absorber el costo político de que no salga y dejar un poco más limpio a Macri. De todas maneras, el costo real lo vamos a ver después. Para mí es un costo que no salga el aborto, aun cuando hay grandes sectores de votantes del macrismo que se van a sentir muy decepcionados. Pero el macrismo viene, o sea, eso, se proclama liberal, pero es profundamente conservador. Una de las primeras operaciones, digamos, de prensa del macrismo, o sea, de imagen, es reponer a las mujeres en el lugar de las mujeres tradicionales. O sea, tanto la figura de Vidal como la de Juliana Aguada, incluso la de Michetti, vienen a reponer a las mujeres en el lugar de las personas buenas, las que vienen, lo digo arquetípicamente, ¿no? Vienen a limpiar, vienen a ordenar, vienen a dar contención, ¿no? Ahora, bueno, si pensamos en la figura de Vidal, es una figura que con esa cara de Heidi se va a vivir a un centro clandestino de detención, ¿no? Entonces, lo que hacen es reponer, y que no es cualquier cosa, porque, digamos, a las mujeres tienen un lugar, digamos, en los planes conservadores y en la estructura patriarcal y en las ideas de derecha, digamos, ¿no? Y totalitarias, las mujeres tienen un papel central en el control de la familia. Deberíamos tener. Ser quienes están observando a los hijos. Recuerden discurso de la dictadura, ¿no? Para estigmatizar a las madres, usted sabe dónde está su hijo, nos decían a todas, digamos, bueno, yo no era madre en ese momento, era una niña, pero quiero decir, decían, el discurso era para todas las mujeres, y a las madres de Plaza de Mayo eran culpables por no haber cuidado a sus hijos. Entonces, esta figura de una mujer que se supone amorosa, pero que se instala dentro de un excentro clandestino de detención, lo que hace es como cristalizar, digamos, esa figura de control, donde el tema de la maternidad es lo que santifica, digamos, ¿no? Entre muchas comillas, o es lo que reblandece ese lugar de control, lo que enmascara ese lugar de control. No sé si queda claro, digamos, ¿no? Pero esto, y después la cobertura de la familia presidencial, ¿no? Que es una cobertura totalmente armada, no es espontáneo que todo el mundo empiece a ver qué hace Juliana Aguada, cómo se viste Antonia, digamos. Esta es una familia que se presenta, una familia blanca, como dijo creo que Mirta Legrand en algún momento, ¿no? Susana. No, la linda esta chica. Pamela David. Pamela David, sí. Weber. ¿No? Esta familia blanca, linda, ¿no? Son construcciones que no son de casualidad, no son ociosas, son construcciones buscadas para reponer a las mujeres en determinado lugar. Y si ven en Brasil lo que pasa, de las primeras notas que se hacen cuando Temer asume el poder en Brasil es la vuelta de la primera dama. O sea que la derecha tiene un programa para nuestros cuerpos y para los cuerpos de las mujeres. Y ser mujer o tener una biología femenina no acredita feminismo, no acredita ninguna cosa más que una biología femenina, digamos. Creo que tengo que terminar. Agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. Que sea ley.